Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo Hola, están? buenas tardes. Hola, Bueno, buenas un poquito tardes. de demora en empezar la clase, pero acá estamos. ¿Me escuchan mejor hoy? Cambié la computadora y no No, Sí, estoy se en el... escucha mejor, sí, hoy profe. sí se escucha mejor. Bueno, entonces, buenísimo. Sí, porque el otro día vi que se escuchaba con un poco de eco. Debe ser por el micro. Bueno, chicos, hoy vamos a terminar la unidad 8 de principios procesales, que empezaron con la doctora Giovanello. Vamos a ver los últimos principios procesales que quedan, los del programa. Son cortitos, son todos bastante cortitos a diferencia de los que vieron con la doctora Giovanello, así que no va a ser una clase larga, ¿sí? Doctora, Así que tienen tiempo para ir a estudiar. Nicolás, ¿me querías decir algo o se te activó el micrófono? sí, no, si te puedo hacer una pregunta antes de empezar con el tema, que no tiene... Sí, decime. Es con respecto, viste, a cuando el demandado contesta la demanda Sí, eh, y alega nuevos hechos como fundamento de su defensa, ¿no? sí. Y yo lo que no me queda claro es si de esos hechos que alega se le debe correr traslado a la parte actora para que éste Sí. niegue o en su caso ofrezca pruebas sobre esos hechos. No me queda claro eso. Sí. Es como vos decís, cuando el demandado contesta, bien, y hay hechos nuevos de los cuales el actor no tenía conocimiento, se les da traslado al actor y el actor va a poder contestar y ofrecer prueba respecto a esos hechos nuevos, ¿sí? Para ejercer, obvio, siempre el principio de defensa. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Se le va a dar Ah, traslado, va a poder contestar y además ofrecer prueba. Únicamente de los hechos nuevos, ¿sí? Siempre tienen que acordarse que no existe en civil, comercial y en contencioso, en familia, el segundo traslado. O sea, no existe una réplica de la contestación de la demanda. O sea, una vez que contestan demanda ya nosotros no podemos decir nada como actores, salvo en este caso, como dice Nicolás, que haya hechos nuevos y bueno, podamos defendernos de esos hechos nuevos, decir lo que consideremos pertinente y ofrecer pruebas. Bien, bueno, si les parece, salvo que tengan alguna otra pregunta que me quieran hacer, empezamos directamente con lo que queda de principios procesales. El primer principio procesal que vamos a ver es el principio de contradicción o bilateralidad. Bien, también lo pueden llegar a encontrar como de controversia, ¿sí? Depende del autor que estudien, van a encontrar que se llama o principio de contradicción, bilateralidad o controversia. Bien, este principio va a derivar de lo que hablábamos recién, del artículo 18 de la Constitución Nacional, que es el derecho que tienen las personas a defenderse en un juicio. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa el principio de contradicción o bilateralidad? Que el juez siempre tiene que oír a las dos partes, ¿sí? Siempre va a tener que oír a las dos partes y garantizar que las partes, ¿bien?, tengan la misma igualdad procesal o las mismas oportunidades ante un juez. Siempre de acuerdo a la etapa procesal en la que estén. O sea, si estamos en la etapa procesal de prueba, ambas partes tienen la misma posibilidad de realizar sus pruebas, ¿sí? Este es el principio de contradicción o bilateralidad. Contradicción porque tiene que haber dos partes, ¿bien? Y bilateralidad porque, bueno, tiene precisamente también, se los dice la palabra, eso es lo bueno de los principios, que si ustedes analizan bien el título, de ahí ya directamente van a saber qué tipo de principio es. En este caso, el de contradicción es el que va ligado al artículo 18 de la Constitución Nacional. Todo ciudadano tiene derecho a estar en un juicio y a defenderse de ese juicio, eso es inviolable, ¿bien? Entonces el juez tiene que garantizar en el proceso este principio. Además, este principio se va
a vincular con el principio de igualdad entre las partes y el de adquisición procesal que vamos a ver en un ratito. Bien, ¿cuál es la excepción al principio de bilateralidad? Siempre es en el dictado de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares, como tienen como objeto proteger un derecho que puede ser vulnerado, ¿bien? Siempre van a ser dictadas para una de las partes y la otra parte no se va a enterar de esa medida cautelar. ¿Por qué? Porque si se entera de esa medida cautelar, pierde la finalidad de la medida cautelar. Entonces, una excepción a la bilateralidad son el dictado de medidas cautelares. El juez las va a resolver inaudita parte, eso significa sin tener la presencia de la otra parte, ¿sí? Sin intervención de la contraria, no se les va a dar traslado, para garantizar la efectividad del cumplimiento de esa medida. ¿Por qué? Porque si yo le doy traslado, por ejemplo, al demandado de una medida cautelar de embargo, y el demandado se entera, va, por ejemplo, a vender el auto que yo pretendo embargar. Entonces ahí pierdo la finalidad de la medida cautelar. ¿Bien? Entonces, repasando principio de contradicción o bilateralidad, que también lo pueden encontrar como principio de controversia, es aquel por el cual el juez debe oír siempre a las dos partes. Tiene que haber igualdad de defensa, o sea, igualdad entre las partes, y ambas partes van a poder defenderse en un juicio. ¿Cuál es la excepción? El dictado de medidas cautelares, donde no va a haber bilateralidad con la parte por la cual se está pidiendo la medida cautelar. Y se vincula, como les decía recién, con el principio de igualdad y de adquisición procesal. No sé quién, si querían preguntar algo, ¿se activó el micrófono? Yo. ¿Es la excepción para que no se pierda el sentido de la medida? Claro, la excepción a este principio es el dictado de medidas cautelares. Claro, pero, o sea, la excepción, sí. El motivo de la excepción es ese, es que no se pierda el sentido de la medida que se está pidiendo, de la medida cautelar. Que no se pierda, digamos, que el juez pueda garantizar la efectividad del cumplimiento de esa medida. Ahora, si por ejemplo, ¿no? Tengo una sentencia, no se cumple esa sentencia, yo pido un embargo, porque sé que el demandado tiene un auto. Embargo el auto. Bien, si yo le permito al demandado conocer el pedido de medida cautelar o la resolución de la medida cautelar, el demandado, ¿qué va a hacer? Va a vender el auto. Entonces yo ahí no voy a tener con qué cobrarme mi crédito de la sentencia. Ahora, si yo pido la medida cautelar, eso queda todo en reserva, todo, y cuando voy a embargar, el demandado ya lo vendió, bueno, eso es distinto. El tema es que no va a poder ver en el proceso no va a poder ver la medida cautelar. Eso va a quedar en reserva para la parte que pide la medida cautelar. ¿Bien? Bien, gracias. Me parece que hay alguien que está viendo un partido de fútbol que se escucha de fondo. No veo quién tiene activado el... No, perdón. Ah, ¿sos vos, Eugenia? Sí, está de fondo, perdón. Bien, bueno. Seguimos con el principio escriturario y de oralidad. ¿Bien? Cuando ustedes lean sobre ese tema, van a ver que por ahí en otros países los procesos son o todo escrito o todos orales. En nuestro ordenamiento jurídico no hay un proceso que sea o todo escrito o todo oral, sino que son mixtos. Pero, depende del proceso, puede ser mayormente escrito o mayormente oral. Por ejemplo, el proceso civil va a ser mayormente escrito. ¿Qué va a haber de oral? Las testimoniales, la confesional, ¿bien? En cambio, en el proceso penal es principalmente oral, salvo lo que sería la denuncia o la demanda penal y la contestación, o sea, la defensa. Eso va a ser siempre en escrito, pero después todo lo demás va a ser oral. Entonces, este principio nos va a marcar cómo tienen que ser los actos procesales que deban realizar la parte, ya sea de manera escrita o de manera oral. Y además también cómo va a pronunciarse el tribunal. Puede ser que se pronuncie de manera oral en una audiencia, como pasa en los casos penales, o puede ser que se pronuncie de manera escrita, con una sentencia definitiva, como pasa en lo civil o en lo laboral. ¿Bien? Entonces, tienen que saber que tanto en los procesos orales como en los procesos escritos, siempre la demanda, la contestación y la sentencia, ¿sí? Y los recursos también, van a ser por escrito, aunque todo el demás proceso sea de manera oral.
¿Bien? Acá tienen que también ver cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen estos dos sistemas, ya sea oral o escrito. Primero, el proceso escrito, bien, el principio de escrituralidad, ¿qué ventaja tiene? Que proporciona una mayor seguridad, bien, en todos los pasos procesales que se realicen en el expediente. ¿Por qué? Porque esos pasos procesales, como por ejemplo las declaraciones de testigos, van a quedar fijas y permanentes. ¿Bien? Ustedes van a ver más adelante, a medida que vayan avanzando en la carrera, que la prueba de testigos es oral, pero tenemos distintos sistemas de cómo se toma esa audiencia. Por ejemplo, en algunos casos el juez pregunta y hay un secretario del juzgado o un auxiliar letrado que tipea lo que contesta el testigo. Entonces, si bien la audiencia va a ser oral, después el testimonio lo vamos a tener por escrito, y hay otros sistemas, y ahora con motivo de la pandemia más todavía, donde se graban las testimoniales, entonces no se pasan por escrito. Directamente van a quedar de manera oral. La ventaja de que sean escritas es que uno puede leer y releer y repasar bien ese testimonio, mismo para el juez. ¿Cuál es la desventaja? Que el proceso escrito siempre es mucho más lento. Bien, en el proceso escrito siempre perdemos mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque de manera oral podemos resolver las cuestiones un poco más sencillo, de manera más sencilla entre las partes. El proceso oral suele tener muchas audiencias, por ejemplo, los procesos de familia suelen tener muchas audiencias, que siempre las audiencias tienden a resolver la cuestión, ¿sí?, de manera más sencilla que de forma escrita. Entonces, para resumir, este principio nos va a marcar la forma en que tienen que las partes realizar los actos procesales, ¿sí?, ya sea de manera escrita o de manera oral, depende cómo sea el proceso y de qué acto procesal estamos hablando. ¿Bien? Bueno, siguiendo con el próximo, tenemos el principio de publicidad. Cuando yo les decía que lean los títulos, porque de ahí van a sacar cuál es el principio y se van a acordar más fácil, cuando vean el principio de publicidad, lo que tienen que saber es que todos los procesos son públicos. Es decir, que no solamente las partes, los secretarios, los jueces o los auxiliares del tribunal o del juzgado van a poder ver el proceso, sino que todos van a poder acceder y ver el procedimiento. Lo mismo que las audiencias son públicas, salvo disposición fundada por el juez. Eso lo tenemos en el artículo 125, inciso 1, que dice que todas las audiencias van a ser públicas, salvo disposición fundada, siempre fundada, del juez. Es decir, que el juez diga por qué van a quedar en reserva esas audiencias. ¿Eso qué significa? Significa que si yo quiero ir y ver una audiencia de un procedimiento que me guste, voy a poder hacerlo, porque son públicas. ¿Bien? Entonces, en el principio de publicidad, digamos, lo que trata es que las personas que no son partes puedan acceder al procedimiento. Y tiene como una finalidad controlar el accionar también de los jueces y los tribunales y los juzgados. Es decir, que se estén haciendo las cosas como se deben hacer. ¿Cuáles son las únicas dos excepciones que tenemos en los procesos que no son públicos? Son los de familia y los penales. Los penales, en el caso de los penales, todo el procedimiento es privado, salvo las audiencias, bien, que son públicas. Y en el caso de familia son totalmente privados. Solamente las partes van a poder tener acceso al expediente, y si alguien quiere tener acceso al expediente, tiene que pedir autorización al juez que los habilite a ver el expediente. Y esa autorización tiene que estar fundada. ¿Por qué? Porque en los trámites de familia se tratan cuestiones muy particulares y que son muy privadas de las partes, entonces no son públicos. Lo mismo pasa en los casos penales, ¿bien? Son situaciones muy particulares. Entonces, salvo estos dos procesos, todos los demás van a ser públicos. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver el principio de legalidad e instrumentalidad de las formas. ¿Bien? Este principio de legalidad
implica que las partes no van a poder convenir libremente los requisitos del lugar, tiempo y forma a los que deben ajustarse los actos procesales. Eso significa que las partes no van a poder decir, bueno, esto lo hago de manera escrita, esto lo hago de manera oral, esto lo contesto por carta documento, o le doy traslado de la demanda por una carta o por correo, ¿bien? No, sino que las partes del proceso van a tener que ajustarse, ¿sí?, a las formas que establecen los códigos y a la forma que dictamine el juez. Siempre van a tener que observar estrictamente las restricciones y las formas que imponen las leyes procesales. Bien, por ejemplo, los requisitos que tiene que cumplir una demanda, según el Código Procesal Civil y Comercial, o la forma, como les decía recién, en cual vamos a notificar esa demanda. Yo no puedo, porque quiero, notificar la demanda por carta de documento, por ejemplo. ¿Bien? Sino que el código nos dice que el traslado de demanda debe hacerse por cédula. Ahora, si hay una cuestión particular y yo pido autorización al juez y el juez considera que es ajustado a derecho y me da la posibilidad de notificar por carta de documento, vamos a poder hacerlo, pero siempre con autorización. Esto pasó mucho el año pasado con el tema de la pandemia, cuando estábamos en fase 1, que había muchas restricciones, las oficinas de notificación no funcionaban, el correo sí, entonces algunos jueces disponían que se podía hacer el traslado de la demanda por carta de documento. Pero si no, siempre tenemos que estar atentos a las formas que nos imponen las leyes procesales. Y no vamos a poder convenir libremente, ni siquiera con la otra parte, en cómo realizamos los actos procesales. ¿Bien? Y por otro lado, en lo que es el principio de instrumentalidad, lo que nos dice es que la inobservancia de esas formas legales no significa que el acto se declare nulo, ¿bien? Porque este principio va a excluir a la declaración de las nulidades, pero sí va a tener que subsanar las irregularidades. Por ejemplo, si la demanda no fue notificada en el domicilio real del demandado, sino en su lugar de trabajo, esa notificación no va a ser nula. Si de la constancia de la cédula nos informan que la recibió, bien, el demandado. Entonces, acá nosotros cumplimos con la forma que nos impone el código, que es cédula, pero en vez de mandarla al domicilio real, lo mandamos al domicilio de trabajo. No podemos notificar ahí, porque el código nos dice que tiene que ser notificado en el domicilio real. Pero si esa persona recibe la cédula, está bien notificado. Entonces, por más que no hayamos cumplido con ese requisito, va a quedar convalidado, ¿bien? Y nos van a tener por contestada, por dado traslado de la demanda de tiempo y forma, ¿bien? Entonces, en el principio de legalidad e instrumentalidad, lo que tienen que saber es que existen formas procesales que las imponen los códigos de procedimiento, en las cuales nosotros no podemos apartarnos. Tenemos que seguir esas formas procesales y no podemos entre las partes convenir ni plazos, ni formas en que se presente, por ejemplo, una prueba, ni en el tiempo que se te va a presentar. ¿Sí? Sí o sí tenemos que cumplir, con la salvedad de lo que les comentaba recién, que si no cumplimos con las formas legales, no significa que el acto vaya a ser nulo. Puede ser que lo sea o puede ser que no. Si queda convalidado, porque, por ejemplo, en este caso la recibió el demandado, bueno, no va a ser nulo. Ahora, si yo doy traslado ahí y no la recibe el demandado, y la cédula la dejan bajo responsabilidad de parte actora, y después el demandado plantea la nulidad de la notificación de la demanda, esa nulidad va a prosperar. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las formas procesales que nos impone el código. ¿Bien? Otro principio importante que tenemos, y este lo tienen que saber bien, es el principio de economía procesal. Economía procesal. ¿Eso qué significa? Que siempre, tanto las partes como los jueces, tienen que tender a abreviar y simplificar el proceso. Es decir, hacerlo lo más corto posible, evitando trámites que sean innecesarios, ¿bien? Tanto del juzgado como de las partes.
o concentrando varios actos en uno solo. Entonces, acá van a ver que el artículo 34, inciso 5, apartado E, dice que el juez siempre tiene que vigilar que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal. ¿Bien? De este principio se desprenden otros subprincipios, que son el principio de concentración y el principio de celeridad. ¿Bien? El principio de concentración consiste en reunir la mayor cantidad de actividad procesal en un menor número de actos procesales. ¿Bien? El código así nos va a decir que el juez tiene que concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sean necesarias realizar. Por ejemplo, la prueba testimonial. En lo posible, por el principio de concentración o economía procesal, todos los testigos, o sea, todas las declaraciones testimoniales, se van a tomar en una audiencia. No van a fijar una audiencia por cada testigo que nosotros ofrecemos, ¿bien? Sino que van a fijar un día de audiencia y el juez va a tomarle declaración a los 3, 4, 5 testigos que se hayan ofrecido. Ahí estamos cumpliendo con el principio de economía procesal y de concentración, es decir, concentramos todas las declaraciones en un mismo acto, en una misma audiencia. Bien, también lo mismo con el ofrecimiento de la prueba. Bien, lo ofrecemos con la demanda y la contestación, o en todo caso, depende del proceso, con la apertura a prueba, pero ya no después. Bien, ¿cuál es la finalidad? Que el proceso no se haga interminable. Y el principio de celeridad, se los dice la palabra, consiste en lograr la mayor rapidez posible en el proceso, limitando o eliminando trámites que vayan a ser innecesarios. Bien, por ejemplo, acá tenemos las normas que nos limitan los testigos. El código nos dice 5 testigos, 2 suplentes. Bueno, son 5 y 2 suplentes. Si una parte ofrece 7, el juez va a decir que se limitan esos testigos a los 5 primeros. ¿Bien? Ahí estamos cumpliendo con el principio de celeridad. Es limitar o eliminar trámites que vayan a ser innecesarios. ¿Bien? Otro ejemplo del principio de celeridad, la notificación por ministerio ley. Bien, cuando las partes quedan notificadas los martes y viernes, bien, por ministerio ley, no por cédula. Eso que hace que el proceso avance, que sea ligero y que no se estanque en el libramiento de una cédula. Hoy, con todo el proceso digital y las nuevas acordadas que han salido de la Suprema Corte, estos principios los usamos mucho, se cumplen mucho, porque el proceso va mucho más rápido. Por ejemplo, cosas que antes se notificaban por cédula, hoy van a ser autonotificables. Eso significa que el juzgado nos va a notificar a nosotros, a nuestra casilla electrónica como abogados, sin necesidad de que tenga el formato de una cédula, sin necesidad de que esa cédula vaya a la oficina de mandamientos y notificaciones y nos llegue a nosotros. ¿Bien? A grandes rasgos, después van a ver seguramente en procesal todo el procedimiento nuevo digital por medio del token. Bien, entonces, dentro del principio de economía procesal encontramos concentración y celeridad. Concentrar la mayor cantidad de actos en uno solo, por ejemplo, las declaraciones de los testigos en una sola audiencia, y celeridad es darle mayor rapidez al proceso. Bien, eliminando trámites innecesarios, o, por ejemplo, eliminando testigos que van a ser innecesarios, o prueba que vaya a ser innecesaria porque no va a servir para probar algún hecho que hayan alegado las partes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta de los principios que vimos hasta ahora? ¿No? Bueno. Seguimos con el principio de eventualidad. Bien, el principio de eventualidad es aquel que consiste en que si se oponen defensas o recursos, para el caso eventual de que otro no prospere, no vamos a poder ofrecerlo luego, pasando en limpio. Si, por ejemplo, yo tengo una resolución que es susceptible de revocatoria y apelación, ¿bien? El principio de eventualidad nos dice que tenemos que, pedir el recurso
interponer el recurso, los dos juntos, ¿bien? En principio para cumplir con la celeridad y la rapidez del proceso. Entonces, si yo digo, bueno, puedo presentar una revocatoria, pero puede ser que no prospere, y para eso tengo la apelación, no presento primero la revocatoria y después la apelación. Primero porque se me va a vencer el plazo. Y segundo porque es más sencillo y es más rápido presentarlo todo junto. Y ahí cumplimos con el principio de eventualidad. Entonces yo voy a hacer un escrito donde interponga revocatoria y después apelación en subsidio. Para el caso en que el juez considere que el despacho o la resolución es ajustada, nos va a dar si corresponde, el recurso de apelación. ¿Bien? Entonces, Doctora, sí, doctora, Oscar. ¿ese no tendría también relación con el principio de concentración? Sí, en realidad van a ver que todos los principios se relacionan. Bien, este de eventualidad se relaciona, como decís vos, con el de concentración, con el de inmediación, con el de celeridad. Pero lo que tiene de distinto, a diferencia del de concentración, es que es para el caso eventual de que un acto no prospere. ¿Bien? Entonces, para el caso eventual, el mejor ejemplo es el de la revocatoria con apelación en subsidio. Para el caso eventual que la revocatoria no prospere, yo ya interpuse, bien, el recurso de apelación. Y también porque se va a vencer el plazo, porque yo tengo 3 días para interponer revocatoria y 5 para interponer una apelación. ¿Y qué pasa? Si interpongo revocatoria, el juzgado no me lo va a resolver inmediatamente. Entonces yo ya voy a perder el plazo que me quedan para interponer una apelación. Entonces por eso interponemos revocatoria con apelación en subsidio, más allá del principio de eventualidad. ¿Bien? Por otro lado tenemos el principio de saneamiento, nos lo dice de vuelta la palabra, que consiste en que el juez pueda sanear, subsanar o expulsar todo aquello que pueda entorpecer su pronunciamiento, ¿bien? Sobre el mérito de la causa. De vuelta, volvemos al artículo 34, inciso 5, esta vez el apartado B, que nos dice que el juez va a tener que señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones que adolezca la presentación que ha realizado alguna de las partes. ¿Bien? O, por ejemplo, las normas que autorizan el rechazo in limine de alguna presentación. Por ejemplo, yo, en los casos que no sean actos procesales importantes, ¿no? El juez va a poder sanear algún defecto. Por ejemplo, el pedido de declaratoria de herederos tiene que ir, no es un escrito de mero trámite. Al no ser un escrito de mero trámite, tiene que ir firmado, bien, por los pretensos herederos, que son los que inician la sucesión. Sin perjuicio de ello, si yo lo presento el pedido como abogado, el juez me va a decir, sin perjuicio de no ser una presentación de mero trámite, por el principio de economía procesal se da curso a la petición. ¿Bien? O muchas veces nos dicen, bueno, este no es un escrito de mero trámite, entonces vos o lo presentás firmado o invocás el artículo 48, que es para el gestor procesal. ¿Bien? Entonces, si yo no consigo que mi cliente me firme el escrito y es urgente, invoco el 48. Pero lo tengo que poner en el escrito. Ahora, si me lo salteé y no lo puse porque me olvidé, el juez, en algunas situaciones, puede sanear, igual, bien, dar curso a ese escrito. Pero nos va a tener que decir, antes de dar trámite, de los defectos que adolece este escrito. Y lo va a poder subsanar. ¿Bien? De vuelta volvemos a todos los principios que veíamos recién. Economía procesal, inmediatez y demás. Entonces, principio de saneamiento, el juez puede convalidar, sanear, depurar, expulsar, la palabra que quieran usar, todo aquello que pueda llegar a entorpecer sobre el mérito de la causa. Y va a poder, siempre señalando antes de dar trámite a cualquier petición, subsanar los defectos u omisiones que estos adolezcan. Obviamente que no va a poder subsanar
algo que sea fundamental. Por ejemplo, si yo invoco el 48, ¿bien? Y no ratifico dentro de los 60 días, eso no lo va a poder subsanar el juez. ¿Bien? Eso lo hace solo el juez, ¿no? Sí, esto siempre lo hace solo el juez, no las partes. Bautista, pusiste un 3 en el chat. No sé si era para preguntar algo. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver el principio de máximo rendimiento. Bien, el principio de máximo rendimiento consiste en aprovechar al máximo todas las utilidades de una actuación procesal, de una etapa o una instancia del proceso, ¿sí? Otra vez, este principio se deriva del principio de economía procesal, ¿bien? Y trata de que tanto las partes como los jueces aprovechen de la mejor manera posible el acto o la ocasión procesal, ¿bien? O la etapa o instancia del proceso para poder realizar varios actos en uno solo, ¿bien? Por ejemplo, en los procesos civiles que tienen un trámite que se llama 2020, no sé si eso lo habrán visto, pero los procesos 2020 lo que tienden a hacer es que el procedimiento civil sea mucho más rápido y tenga más actos orales. Entonces, tenemos demanda, contestación, y después, en vez de abrirse a prueba el proceso, va a haber una audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar, bien, aplicando el principio de máximo rendimiento, el juez va a intentar conciliar el expediente o la situación entre las partes, y si eso no se puede, va a hacer en ese momento la apertura a prueba. Y no solo va a ser la apertura a prueba, sino que va a haber todas las pruebas ofrecidas por las partes, y va a ser desistir a las partes de las pruebas que no sirvan para probar los hechos alegados. ¿Bien? Aquella prueba que sea superflua, para evitar que el procedimiento se extienda con cosas que sean innecesarias. Cecilia, ¿me querías preguntar algo? Sí, no lo entiendo el proceso 2020. Ya que cuando yo no lo explicaron, no lo termino de entender yo. ¿Lo vieron el proceso 2020? Sí, o sea, fue dado y continuamente en el campus está. Bueno, es así. Hace unos años el proceso civil era demanda, contestación, apertura a prueba, cuadernos de prueba, en el caso de que el proceso sea ordinario. En el caso sumario, no tenemos los cuadernos de prueba, y se producen, bien, todas las pruebas. Y después de eso tenemos los alegatos y la sentencia. Bien, todo el proceso es escrito, salvo las declaraciones de los testigos y la prueba confesional. El proceso 2020 salió más o menos en el 2017 y tenía como finalidad que en el 2020, bien, el proceso civil cambiara y fuera de otra manera, digamos, procesalmente hablando, con el objetivo de que tenga más actos orales y que eso ayude a que los procesos no duren 10 años. ¿Bien? Al principio, los jueces decían si su juzgado iba a adherir al proceso 2020 o no. Muchos adhirieron, la verdad que está bueno, funciona, porque tenés audiencias con los jueces y tenés mayor contacto con la contraparte, entonces te permite arreglar otras maneras o llegar a un consenso en algunas cuestiones. Así que en principio muchos juzgados no quisieron aplicarlo, otros sí, y los aplicaban a todos los procesos. Después se dieron cuenta que ¿qué implicaba el proceso 2020? Que todo fuera mucho más rápido. Entonces, las partes tienen que actuar más rápido y el juzgado tiene que actuar más rápido. Eso significa mucho trabajo acumulado. Entonces, decidieron algunos juzgados darle trámite 2020 a los procesos, por ejemplo, de daños y perjuicios. ¿Bien? Y los demás procesos siguen por el trámite normal. Entonces, hoy en día, en la gran mayoría de los 16 juzgados civiles y comerciales que tenemos, si nosotros iniciamos un proceso 2020, un proceso de daños y perjuicios, vamos a tener un trámite que se llama 2020. Ese trámite, ¿qué implica? Que nosotros vamos a tener demanda,
traslado de demanda, contestación de demanda, audiencia preliminar, cosa que no existe en el Código Procesal. Bien, audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, ¿qué va a pasar? El juez primero va a intentar conciliar entre las partes. Si no logra la conciliación, va a ver qué prueba ofrecieron las partes. ¿Bien? Y de la prueba que no sirva, que no sea necesaria para probar bien alguna cuestión, la va a eliminar. Y va a invitar a las partes también a eliminar prueba que no sea necesaria para probar precisamente todos los hechos alegados. Muchas veces las partes ofrecen prueba por si las dudas y después no es necesaria realizarla. O se ponen de acuerdo, por ejemplo, actor y demandado se ponen de acuerdo en desistir de la prueba confesional. Bien, bueno, ambos desisten y se desiste en ese acto. No tenemos que esperar a la audiencia, bien, de la confesional para desistir en ese momento. Todo esto en la misma audiencia preliminar. Todo en la misma audiencia preliminar. Y nos permite estar en la misma sala, bueno, ahora de manera virtual, el juez, el actor, el demandado con sus abogados patrocinantes o sus apoderados. ¿Bien? Y eso permite que el juez también tenga contacto con las partes, que en el proceso escrito no lo tiene. No tiene tanto contacto con las partes. Entonces el juez conoce a las partes, ven qué es lo que quiere la parte. También le dan la palabra a las partes para que, si quieren hacer alguna manifestación o si quieren decirle algo al juez, ¿bien? Y si no tenemos una conciliación, se fijan las pruebas. Esto es, la audiencia de fijación de pruebas es algo que se usa mucho en penal. Y después, una vez que se cierra la audiencia preliminar, continúa el proceso con la parte de prueba. Algo importante también de la audiencia preliminar es que en ese momento se va a fijar cuánto es el tiempo probatorio que vamos a tener, cuál es el plazo probatorio, y nos van a fijar la fecha de una audiencia de vista de causa. Se llama así. Es otra audiencia que no existe en el proceso civil que nosotros conocemos. En el proceso civil que nosotros conocemos, se va a abrir a prueba y el juez va a fijar las fechas de audiencia para la declaración de los testigos y la confesional. En cambio, en el proceso 2020, el juez va a fijar una audiencia de vista de causa donde en esa misma audiencia y única audiencia, no tenemos audiencias supletorias, va a tomar la declaración de los testigos y la declaración confesional de las partes. Todo en esa misma audiencia. Y no hay, en el proceso 2020, alegatos. ¿Bien? Después de eso pasa a sentencia. ¿Eso qué hace? Hace que se reduzcan los plazos de muchas pruebas, ¿bien? Y el proceso sea mucho más rápido. Esa es la diferencia entre el proceso 2020 y uno civil normal. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, ahí Nicolás ya te dejo. Me pregunté, quería preguntarle si Cecilia le quedó claro. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa igual me pueden escribir o preguntar. Decime, Nicolás. No, que en la audiencia de vista de causa es donde declaran los testigos y la absolución de posiciones, ¿no? Sí. Lo que tengo, viste que sería en el proceso ordinario, se declara una audiencia supletoria por si acaso no llegan a asistir los testigos a la audiencia primaria, ¿no? Claro. ¿Cómo sucedería en el caso de que los testigos no asistan a la audiencia de vista de causas en el proyecto 2020, en el Justicia 2020? Y no ¿Se pierde la prueba? Sí, se pierde la prueba. Es lo mismo que en el proceso laboral. Claro, porque no es una carga pública entonces, en ese caso. Porque lo que tengo entendido que es una carga pública. Sí, siempre es una carga pública comparecer cuando uno es citado como testigo. Bien, la diferencia es que en el proceso civil, que está estipulado en el Código Procesal, vamos a tener una audiencia supletoria para el caso que justificadamente el testigo no haya podido comparecer a la audiencia. Bien, en el 2020, en lo que es la audiencia de vista de causa, no tenemos supletorias, por lo cual si yo no llevo al testigo y no lo hago comparecer por la fuerza pública, voy a perder esa prueba. ¿Bien? Esto es parecido también, primero a lo laboral es igual, la audiencia de vista de causa es igual, y después a los procesos penales, que también son similares. En el caso del contencioso administrativo, sí, por ejemplo, tenemos audiencias supletorias de los testigos. ¿Bien? Gracias.
No hay nada. Profe, Bueno, una sí. pregunta respecto a Justicia 2020. Sí. O sea, ¿está la etapa de apertura a prueba en el proceso de Justicia 2020 o se da en la audiencia todo lo que es la prueba en general? Claro, se da en la audiencia. En la Ah. audiencia, el acta de audiencia, cuando finaliza la audiencia, va a decir que se intentó la conciliación, que no pudiendo arribar a una conciliación, se procede a la apertura a prueba. Va a fijar el plazo probatorio, que por lo general son 40 días hábiles, depende, si hay muchas pericias va a fijar un poco más, va a fijar la fecha de la audiencia de vista de causa, donde tienen que comparecer los testigos y las partes para la confesional, ¿bien? Y directamente a partir de la finalización de la audiencia, queda ya abierta la parte de apertura a prueba, digamos, donde nosotros tenemos que en ese plazo hacer toda la prueba. También lo que tenemos acá, a diferencia de los procesos civiles comunes, es que ya tenemos una fecha de audiencia vista de causa. Entonces, no podemos extendernos de esa fecha para producir la prueba. ¿Por qué? Porque toda la prueba tiene que estar producida al momento de la vista de causa. Si no, se pierde esa prueba. Claro, ¿bien? la audiencia de vista de causa se da al finalizar el término probatorio. Arranca ahí. Siempre el juez va a fijar, si fija 40 días, al día 41 va a fijar la audiencia. Bien, nosotros tenemos esos 40 días para realizar toda la prueba. Eso no significa que si, por ejemplo, no sé, tenemos varias pericias y uno de los peritos, por algún motivo justificado, no pudo llegar a realizar la pericia en ese tiempo, eso no significa que vayamos a perder la prueba, sino que tenemos que pedirle al juez que fije una nueva fecha de audiencia de vista de causa, o primero que suspenda la que ya está fijada, y que fije una nueva fecha. Bien, el juez ahí va a decir si fija o no una nueva fecha. Pero sí tienen que saber que al momento de la audiencia de vista de causa tiene que estar toda la prueba hecha. Lo único que pueden incorporar al momento de la vista de causa son las contestaciones de oficios. Las contestaciones de oficios, es decir, la prueba informativa, pueden la contestación incorporarla en el momento de la audiencia, la audiencia de vista de causa. ¿Bien? Si pasada la audiencia de vista de causa hay alguna prueba que no se pudo hacer, directamente queda desistida o le decreta al juez la caducidad de la prueba. Bien. Bueno, María pregunta si puedo repetir la definición del principio de eventualidad. Sí, el principio de eventualidad es aquel que nos va a decir, o sea, no es que hay una definición, sino que nos va a decir que se debe realizar en un solo acto todo lo que queramos pedir, y no en actos sucesivos, ¿bien? Entonces, consiste en que si nosotros oponemos una defensa o un recurso, para el caso eventual de que otro no prospere, lo vamos a tener que hacer todo junto. Entonces, si nosotros interponemos revocatoria y además tenemos la posibilidad de la apelación, tenemos que hacerlo todo junto, ¿bien? Ese es el principio de eventualidad. En la eventualidad de que uno no funcione, utilizo el otro, pero lo pido todo junto, no separado. Bien, bueno. Estábamos viendo entonces el principio de máximo rendimiento, que yo les decía que trata de aprovechar lo mejor posible el acto procesal o la ocasión procesal, bien, y de ahí hablamos del proceso 2020, las declaraciones y demás. Este va de la mano con el principio de economía procesal, ¿sí? Y tiende a que el proceso sea lo más rápido posible, lo más económico, no monetariamente, sino económico en tiempo, posible. Y eso hace también que haya una tutela real y efectiva. Eso sí que significa que la sentencia que se vaya a dictar sea dictada en tiempo oportuno y que realmente sirva y sea efectiva para la parte que le van a hacer lugar a esa sentencia. Porque no es lo mismo en daños y perjuicios cobrar una sentencia a los 2 años de iniciado el proceso que a los 10. ¿Bien? Porque por más actualización que tengamos del monto, nunca esa actualización va a equiparar la inflación. Entonces,
siempre nos conviene que el proceso sea lo más rápido posible, porque la víctima, ahí en ese caso, o el damnificado, va a poder, digamos, ser indemnizado y que esa indemnización sea real y efectiva, que realmente le sirva y que no se vea diluida en el tiempo. Bien, por ejemplo, un caso donde podemos aplicar el máximo rendimiento es el juicio posterior en los casos de caducidad de instancia. ¿Se acuerdan que cuando veíamos caducidad de instancia yo les comentaba que en caso de que a una de las partes se le decrete la caducidad de instancia, esa parte puede volver a iniciar el mismo juicio y va a poder hacer valer las pruebas, bien, que ya realizó en el proceso anterior. Entonces ahí estaríamos aplicando el principio de máximo rendimiento. No vamos a tener que hacer todo de vuelta, podemos aplicar las pruebas anteriores. Y el otro ejemplo es el que yo les decía de la audiencia preliminar, cuando se fijan las pruebas, por ejemplo, en el proceso 2020. El proceso contencioso administrativo también tiene una serie de audiencia preliminar, no se llama así, pero es una audiencia en donde las partes también fijan la prueba. Bien. También otro ejemplo, que ahora me recuerdo, es en el caso de la conciliación. Bien, el juez va a poder aprovechar la oportunidad procesal, bien, para llegar a una conciliación en cualquier estado del proceso. Siempre que tenga contacto con las partes, va a poder pedir que las partes charlen, hablen y traten de llegar a una conciliación, más allá de que la audiencia no esté prevista para ese fin, ¿bien? El juez va a poder siempre poder conciliar un proceso, ¿bien? Bueno, otro principio que tenemos es el de colaboración procesal, ¿bien? El principio de colaboración procesal habla sobre la cooperación, ¿bien? O la contribución recíproca que tengan las partes, ¿bien? Y es lo que se espera que las partes hagan, ¿bien? Vamos a ver que está ligado al principio de moralidad o de buena fe procesal, son similares, ¿bien? Pero en el principio de colaboración siempre habla de la cooperación, ¿bien?, entre las partes. Por ejemplo, ustedes vieron con la doctora Giovanello la carga probatoria dinámica, ¿bien? La carga probatoria dinámica, ¿qué implica? Que si bien el principio general es que el que alega un hecho debe probar, por aplicación del principio de las pruebas dinámicas o de la carga probatoria dinámica, va a poder probar aquel que esté en mejor condición probatoria. ¿Bien? Y eso cumple con el principio de colaboración procesal. Es decir, que las partes colaboren procesalmente entre ellas. ¿Bien? Entonces, en el caso de la carga probatoria dinámica, va a probar el que esté en mejor condiciones, por más que no le corresponda probar. Eso se usa mucho en laboral. En laboral se aplica mucho el principio de la carga dinámica de la prueba, donde si el demandado, que por lo general suele ser el empleador, está en mejores condiciones de probar, debe probar él, más allá de que no haya alegado bien ese hecho. Ahí tenemos la colaboración. También otro ejemplo bastante sencillo es en la prueba pericial. Por ejemplo, el actor pide una pericial contable y el demandado dice: a mí no me interesa esa prueba, bien, yo manifiesto el desinterés en la producción de la prueba, porque para mí no va a probar nada. Bueno, más allá de que yo haya manifestado mi desinterés en la prueba pericial contable, yo tengo que poner a disposición del perito contador toda la documentación que me pida. Y con eso cumplo con el principio de colaboración procesal. Más allá de todas las, consecuencias que va a traer si yo, por ejemplo, no le presento la documentación al perito contador, ¿bien? Más allá, dejando de lado las consecuencias, es cumplir con el proceso de colaboración procesal, con el principio de colaboración procesal. Nicolás me pregunta si es una facultad que tiene el juez. No,
no es una facultad, sino que es lo que se espera de las partes. Vos quizás te estás confundiendo, que ahora lo vamos a ver, con el principio de moralidad, donde el juez tiene la facultad de aplicar astreintes cuando las partes no se portan bien durante el proceso. Creo que va orientado a eso, lo que preguntás, ¿no, No, Nicolás? lo que me refería es que este es el principio de la carga dinámica de la prueba, ¿no? Ah, sí, sí, es facultad del juez aplicar o el sea, principio de la carga claro, dinámica. a eso Y me refería. sí, en ese sentido sí. Digamos, el principio general que tienen que saber ustedes es el que alega un hecho debe probarlo. Pero por el principio de carga, digamos, dinámica de la prueba, el juez puede disponer, es una facultad que tiene el juez, de disponer que la parte que alegó no lo pruebe, sino que la pruebe la contraparte. ¿Bien? Bueno, un principio muy importante que lo sepan para el examen y muy importante que lo sepan para cuando vayan a ejercer, que es el principio de preclusión procesal. ¿Bien? ¿Qué significa la preclusión procesal? Significa la pérdida, extinción o caducidad de que nosotros podamos realizar un acto procesal. Ustedes saben que durante el proceso tenemos plazos y dentro de esos plazos nosotros tenemos que realizar actos procesales. Si nosotros dentro de ese plazo no realizamos un acto procesal, vamos a perder la oportunidad de poder realizar ese acto. ¿Qué significa? Que precluye, bien, esa instancia. Y una vez que precluye, no podemos volver para atrás. Entonces, si se nos pasó el plazo para contestar demanda, no podemos volver para atrás. Si se nos pasó el plazo para producir una prueba, no podemos volver para atrás. Y ese es el principio de preclusión procesal. Una vez que pasa el tiempo procesal que nos indica el código o nos indica el juez para realizar un determinado acto procesal, ya no vamos a poder volver para atrás. Y es importante que lo tengan en cuenta precisamente porque no vamos a poder realizar ese acto. Perdemos el derecho a realizar ese acto procesal. ¿Bien? O sea, es una facultad procesal que nosotros tenemos, por ejemplo, contestar demanda, es un derecho, una facultad procesal, y vamos a perder esa posibilidad si se nos vence el plazo. Ahí aplicaría directamente el principio de preclusión procesal. Y este principio se puede dar en tres formas. La primera y la clásica es preclusión por omisión. ¿Bien? Es que el que les decía yo recién. Como los plazos procesales son perentorios, es decir, que una vez que se vencen ya no podemos hacer nada, si yo me olvido, por ejemplo, de contestar un traslado, voy a perder la oportunidad después de poder contestarlo. Va a precluir la instancia procesal, el momento procesal oportuno, y nosotros ya vamos a perder la posibilidad de contestarlo. Esa es la preclusión por omisión. Yo no contesto. Después tenemos la preclusión por incompatibilidad. La preclusión por incompatibilidad es cuando realizamos un acto y después realizamos otro, o pretendemos realizarlo, que son contrarios. ¿Bien? Ejemplo, una preclusión por incompatibilidad sería: yo me allano una demanda y después pretendo contestarla. ¿Bien? Yo, si ya me allané, no puedo contestar demanda, ya está. Precluyó el momento que yo tenía, el momento procesal que yo tenía, para contestar demanda o realizar la acción que yo creía necesaria o consideraba que era oportuna. Bien, entonces ahí tenemos una preclusión por incompatibilidad. Son dos actos incompatibles. O me allano o contesto demanda. Bien. Otro caso que tenemos es la preclusión por comisión. Bien. La preclusión por comisión, por ejemplo, es cuando yo tengo 10 días para contestar demanda. Contesto en el día 6. Y ustedes dicen, bueno, me quedan 4 días. Si me olvidé de contestar algo, ¿puedo contestarlo dentro de esos 4 días? No, no se puede. ¿Por qué? Porque al momento que yo contesté, por más que me sobren días, precluyó, ¿bien?, esa instancia, precluyó el momento procesal que yo tenía para contestar demanda. Y no voy a poder ampliar mi contestación. A diferencia de
la demanda que yo sí pueda ampliarla. Acá estamos hablando de la contestación. Bien, si yo contesto al día 10 y se me vence el día 9, si yo contesto el día 6, se me vence el día 10 y pretendo ampliar la contestación el día 9, no voy a poder, por el principio de preclusión procesal. Eso es una preclusión por comisión. Yo realicé un acto que dio por concluido el tiempo procesal que yo tenía para realizarlo. Bien, precluyó la instancia o precluyó el momento procesal. Entonces, tienen que saber primero qué es la preclusión procesal, después qué tipo de formas o de qué maneras se puede dar la preclusión. Omisión, incompatibilidad y comisión. Bien, omisión cuando no realizo, no contesto. Incompatibilidad cuando realizo dos actos que son precisamente incompatibles o contrarios, me allano y después pretendo contestar. O por comisión cuando uso menos del tiempo que me establece el código y ya después no puedo usar el tiempo restante. ¿Bien? Valentina, decime, tenés la mano levantada. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Una consulta, ¿cómo se Sí. realiza, cómo se resuelve el caso de preclusión por incompatibilidad cuando realizo dos actos que se contradicen? No, ¿Qué es que en sucede? realidad, a ver, si yo me allano y después presento un escrito donde contesto demanda, el juez me va a decir, existiendo un acto anterior en el cual la parte, o sea, el actor, el demandado, usó su derecho y se allanó, por aplicación del principio de preclusión, no ha lugar al escrito presentado de la contestación de demanda. No es algo usual que pase, ¿bien? La preclusión por incompatibilidad no es tan común como si la preclusión por omisión. Esa es la clásica, la más clásica. Pero en este caso el juez va a decir, usted ya ejerció su derecho y decidió allanarse. No puede ahora arrepentirse, ¿bien? Y contestar demanda. O ¿Sí? sea que prevalece lo que primero hizo, lo primero actuado. Exactamente. Ahí está, gracias. Sí, de nada. ¿Cuáles son las excepciones a esta preclusión que yo les comentaba? Primero que nada, como nos decía Nicolás, el caso de hechos nuevos. Bien, los hechos nuevos pueden ser denunciados en cualquier momento del proceso, por más que haya precluido el momento procesal que yo tenía para interponer demanda o contestar. Otra de las excepciones es la ampliación de demanda. El principio de preclusión procesal no aplica cuando yo interpongo la demanda y después puedo ampliarla. ¿Por qué? Porque el código me lo permite. El código me permite ampliar demanda siempre y cuando no se haya dado traslado o no se haya notificado bien espontáneamente el demandado. Ahora, si yo pretendo ampliar demanda una vez que di traslado, el juez me va a decir que no, que precluyó el momento que yo tenía para hacerlo. Bien, y otro ejemplo es la, digamos, posibilidad que tiene la parte que ha sido considerada rebelde en un juicio de ofrecer prueba testimonial o confesional en segunda instancia. Es decir, cuando nosotros apelamos, si por ejemplo el demandado estaba en rebeldía, va a tener una instancia para poder ofrecer prueba testimonial y confesional. ¿Bien? Esos serían 3 ejemplos de excepciones a la preclusión procesal. Profe, Bueno. sigo sin entender la tercera, la preclusión por comisión. ¿Se da solo con los plazos, entonces? Por comisión, sí, es por los plazos. O sea, un claro ejemplo es la contestación de demanda, que si yo contesto demanda el día 7 y me sobran todavía 3 días, yo ya no voy a poder hacer nada en esos 3 días. Es una preclusión por comisión, yo ya hice ese acto y ya no voy a poder hacer otro acto. Si yo me olvidé de contestar algo, ya perdí la oportunidad. O sea, el plazo se corta cuando el plazo, claro. O sea, termina el plazo cuando vos la presentás, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque se entiende que dentro de ese plazo, de los 7 días, esa persona ya ejerció su derecho. ¿Bien? Si no, hubiera tenido la posibilidad de tomarse los 10 días, pero no lo hizo. Se tomó 7, entonces ya ejerció su derecho. Y ahí ya tendríamos una preclusión por comisión. Yo realicé un acto que hizo que precluya la posibilidad de realizar otros actos.
Lo mismo que si contesto demanda y después pretendo allanarme. No, ya está. Yo contesté demanda, no me puedo allanar. Bien, ese sería un caso de preclusión por incompatibilidad. No por comisión, sino que en comisión son siempre por los plazos, y en incompatibilidad es porque intento ejercer dos actos que son incompatibles entre sí. Bien. ¿Y en Después, omisión también es por los plazos? en omisión es cuando se vencen los plazos. Claro, pero en líneas generales con los Sí, plazos. por los plazos. El de comisión es cuando yo ejerzo mi derecho antes de que venza el plazo. Ya está. Y en omisión es cuando se venció el plazo y perdí la oportunidad de ejercer mi derecho. En ambos casos pierdo la oportunidad de ejercer, digamos, no es que pierdo la oportunidad de ejercer el derecho, sino en el caso de la comisión de cambiar de opinión o ampliar, en este caso, la contestación. En el caso de la omisión, como se venció el plazo, yo ya no puedo, por ejemplo, contestar demanda. Ahí aplicó la preclusión procesal. Sí, Nicolás. O sea que la contestación de la demanda no se puede ampliar si antes de que sea debidamente notificado. No. Por más que no esté debida. Es una discusión, digamos, jurisprudencial muy grande, porque hay jueces que entienden que sí y hay jueces que entienden que no. Los que entienden que no es por el principio de preclusión y consideran que ya se ejerció el derecho. Sin embargo, hay algunos jueces que entienden que igual está en plazo para poder ampliar la demanda, la contestación. Lo cierto es que el código no habilita ampliar la contestación como sí lo hace en el caso de la demanda, que sí nos habilita a ampliar la demanda siempre y cuando no se haya notificado al demandado. ¿Bien? La gran mayoría de los jueces, te diría casi todos, no admiten que se amplíe la contestación de demanda por aplicación del principio de preclusión. Bien. Gracias. Y no se olviden las excepciones que les decía recién. Denuncia de hechos nuevos, ampliación de demanda o la oportunidad que va a tener la parte que fue declarada rebelde de ofrecer prueba en segunda instancia. Bien. Bueno, principio de adquisición procesal. Bien. El principio de adquisición procesal significa que todos aquellos actos procesales que se realicen pueden ser susceptibles de beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes. ¿Bien? Y si el acto procesal fue realizado y perjudica a la parte que lo solicitó, esa parte no va a poder desistir de, por ejemplo, el ofrecimiento de una prueba. ¿Eso qué significa? Significa que cuando los actos procesales se cumplen, se producen, quedan, como si dijéramos, firmes. Ya las partes no van a poder desistir. Un ejemplo claro es, por ejemplo, pido un oficio para que una entidad me informe determinada cuestión. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo necesito probar algo que alegué en la demanda. Si esa entidad me contesta y la contestación hace que yo no pueda probar ese hecho, yo no voy a poder desistir de esa prueba. Bien, por más que haya sido yo la que la pedí, si esa prueba me perjudica, me perjudica. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué ocasionaría? Que todas las pruebas que perjudiquen a las partes sean desistidas. Bien, entonces yo no voy a poder desistir de esa prueba. ¿Por qué? Por la aplicación del principio de adquisición procesal. Bien, otro ejemplo, una pericia caligráfica. Yo acompaño un documento, digo que esa firma es del demandado, y el demandado la niega, bien, desconoce la firma. Bueno, tengo que ofrecer pericial caligráfica para que un perito, un calígrafo, me diga si esa firma es o no es del demandado. Bien. Si el perito me dice que esa firma no es del demandado, yo no voy a poder desistir de esa prueba. Bien, ya está. Ya adquirió firmeza. Y ese es el principio de adquisición procesal. Los actos procesales son todos susceptibles de beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes. Y
Por lo tanto, si perjudica a la parte que lo solicitó, ya esa parte no va a poder desistir de ese acto procesal. ¿Bien? ¿Alguna duda del principio de adquisición procesal? No. Ahora vamos a ver, ya terminamos, nos quedan 2 principios. El primero es el principio de moralidad o buena fe, que es el que yo les decía que era similar al principio de colaboración. ¿Se acuerdan del principio de colaboración que hablábamos un ratito, de que las partes tienen que cooperar entre ellas? Bueno, el principio de moralidad o buena fe es el que nos marca un conjunto de reglas, bien, de carácter ético, a las cuales las partes tienen que ajustar su comportamiento. No solo las partes, sino todos los sujetos procesales, los terceros también. Y siempre van a estar regidas por las reglas de la buena fe, lealtad, veracidad, ¿bien? Mismo el código, de vuelta en el artículo 34, nos marca el principio de moralidad o buena fe. Y nos dice que el juez debe prevenir y sancionar, ¿bien?, todo acto que sea contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe. Y también nos dice que el juez debe aclarar, en oportunidad, siempre de dictar sentencia definitiva, la temeridad o malicia en que hubiera incurrido alguno de los litigantes o profesionales intervinientes. ¿Eso qué significa? Significa que tanto las partes como los abogados tienen que actuar de buena fe. Y hay que evitar realizar actos contra, valga la redundancia, la contraparte, que no sean de buena fe, lealtad, veracidad, ¿bien? Entonces, ¿qué herramienta tiene el juez para poder atacar esos actos? Bueno, son las astreintes. Bien, el juez puede aplicar astreintes y además puede declarar la temeridad y malicia en la que incurren las partes o sus letrados. También pueden ser que sean sus letrados. Esto es tendiente a que el juicio sea lo más pacífico posible y que no haya una serie, o sea, suerte de, digamos, chicanas entre las partes. Bien, siempre hay que actuar de buena fe, lealtad, veracidad, probidad, que es lo que nos establece el código en el artículo 34. Ustedes van a ver que en el artículo 34, que son las facultades de los jueces y los deberes, van a encontrar todos los principios, casi todos los principios procesales, de cómo puede hacer el juez para cumplir esos principios procesales. ¿Bien? Entonces acá, en el principio de moralidad o de buena fe, el código nos dice que puede declarar, en el momento de dictar sentencia, la temeridad o malicia en la que hubieran incurrido los litigantes. Y eso va ligado a una sanción económica, ¿bien? Tanto para los jueces tanto para las partes como para los abogados. Pueden imponer multas o astreintes. Bueno, y el último de los principios que vamos a ver hoy, también muy importante, es el principio de congruencia. Este es un principio que se aplica para los jueces. ¿Por qué? Porque, como nos dice el título, las decisiones de los jueces deben ser congruentes. ¿Eso qué significa? Que tienen que tener relación entre lo que se pidió y lo que se resolvió. ¿Bien? Las decisiones de los jueces deben ser de forma expresa, positiva y precisa. Y debe sentenciar en base a lo que las partes pidieron. ¿Bien? Los jueces no van a poder expedirse sobre pretensiones que no hayan solicitado las partes, ¿bien? Eso es el principio de congruencia. Y nos va a delimitar lo que es el tema decidendum. ¿Eso qué significa? Cuando yo interpongo demanda, doy traslado, el demandado contesta, ahí van a estar las peticiones de ambas partes. Y con la traba de la litis queda determinado o delimitado el tema decidendum. Es decir, que es lo que le va a marcar el juez de lo que tiene que decidir. Y no se va a poder expedir, bien, más allá de lo que las partes hayan pedido. Entonces, si por ejemplo
en un proceso yo pido una indemnización por incapacidad, por daño físico, y no pido una indemnización por daño moral, el juez no va a poder darme una indemnización por daño moral, porque yo no lo pedí. Bien, si fuera así, estaría fallando en contra del principio de congruencia, en contra de las peticiones que han hecho las partes. No puede sentenciar dejando de lado las peticiones de las partes. Acá, ¿qué pasa? El juez puede incurrir o bien en sentenciar por más de lo que piden las partes o sentenciar por cosas distintas. En ambos casos estaría violando el principio de congruencia. No es congruente la sentencia con lo que las partes peticionaron, ¿bien? Entonces es un principio que va a estar, digamos, que el que lo tiene que aplicar es el juez, no las partes, sino que lo va a tener que aplicar el juez al momento de dictar sentencia. Este principio lo van a encontrar en el artículo 163, inciso 6, párrafo 1 o apartado 1, que dispone que la sentencia tiene que ser una decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. Bien, artículo 163, inciso 6, párrafo 1 o apartado 1. Las sentencias deben ser una decisión expresa, precisa y positiva de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. ¿Bien? Si va por encima de eso o de diferente manera a la que se pidió por las partes, ahí va a estar violando el principio de congruencia. Y para eso vamos a tener recursos, ¿bien?, que las partes van a poder aplicar. Bueno, con esto terminamos todos los principios procesales. ¿Bien? ¿Hay algo que me quieran preguntar? ¿No? Doctora, Sí, Oscar. yo le quería preguntar si me puede explicar un poco más extenso o más de lo que tengo, caducidad en segunda instancia. Bien, ¿qué duda tenés respecto de eso? Y ahí no, tenía muy poco. No es muy extenso en realidad. Ustedes lo que tienen que saber es que la caducidad en segunda instancia en realidad no es tan común, sino que lo más común es la caducidad en primera instancia. Pero tienen que saber que sí se puede aplicar y sí se puede pedir la caducidad en segunda instancia. ¿Qué pasa? Acá la caducidad se va a pedir contra la persona, bien, que interpuso el recurso. Por lo general, cuando nosotros hablamos de caducidad de instancia, siempre nos imaginamos que va a ser la que se le aplique al actor, ¿bien? Pero si, por ejemplo, el demandado interpuso un recurso y no activó ese recurso, yo, como actor, voy a poder pedirle la caducidad de la instancia, ¿bien?, respecto a ese recurso. Y si no activa el proceso, bien, no insta el recurso, ahí lo que va a producir es que se decrete la caducidad, no de todo el proceso, sino de ese recurso. Y va a quedar firme la sentencia. Obviamente, lo que ustedes tienen que saber es que yo no voy a poder pedirle la caducidad de instancia al demandado si yo interpuse un recurso y o no lo activé o el recurso está precisamente en tramitación. ¿Bien? Es medio difícil que, digamos, se produzca la caducidad de instancia en segunda instancia. ¿Por qué? Porque el proceso, una vez que se apela, es rápido. Yo una vez que apelo, bueno, ahí ustedes van a estudiar según cómo, o sea, qué es lo que se haya apelado, cómo se le da el efecto diferido, suspensivo, etcétera, etcétera, libremente, en relación, y van a ver si presentan expresión de agravios o memorial, ¿bien? Pero una vez que yo apelo o interpongo un recurso, ya por lo general el proceso va rápido, no se frena. Bien, la Cámara también activa el proceso. Salvo que haya una cuestión de prueba en segunda instancia, es raro que se aplique la caducidad en segunda instancia y no es habitual. Sí tienen que saber bien la caducidad de instancia en
primera instancia, y sobre todo las diferencias con nación. La gran diferencia, la mayor de todas, es la intimación, que en nación no existe intimación, activar el proceso, y en provincia sí. Eso es lo fundamental, porque lo que a ustedes les va a marcar la suerte del juicio si ejercen acá o si ejercen en el fuero federal. Bien. No sé, Oscar, si tenías alguna otra duda. No. Con ¿Querías eso ver está. algo más? Es Profe, bastante yo tengo una duda con la memorial y expresión de agravio, si la puede diferenciar bien. Perdón, no te escuché, Lucía. Que la diferencia entre la memorial y expresión de agravio, Bien. si la podía explicar. Le voy a pasar la planilla de asistencia para los que quieran por ahí retirarse si tienen alguna otra clase, porque les dije que iba a ser cortita y al final me extendí un montón. Bien. Esperen que se la mandé a Nicolás. Ahí va para todos. Bien. Lo que ustedes tienen que saber cuando vayan a estudiar recursos, bien, es que en el recurso de apelación, según lo que se esté apelando, si es una sentencia definitiva o no, bien, se los van a conceder libremente o en relación. Y en base a eso ustedes van a tener que ver si presentan memorial o la expresión de agravios. Bien. La expresión de agravios es el escrito que se presenta en cámara, ya en segunda instancia. Es decir, yo interpongo el recurso, me conceden el recurso y el expediente se eleva a cámara. Yo ahí presento, bien, la expresión de agravios. ¿Y qué significa la expresión de agravios? Yo voy a decir uno por uno cuáles son los agravios que me causa esa sentencia. Bien, entonces, por ejemplo, en el apartado de daño moral, el juez no consideró esta situación y eso me genera tal perjuicio. Así, uno por uno, va bien especificado. En cambio, el memorial se presenta en primera instancia, no se presenta en la Cámara, sino que se presenta en primera instancia, y es un escrito unificado, bien, en donde nosotros también explicamos qué es lo que nos causa agravio, pero no expresamos los agravios uno por uno. Bien. En esos casos, siempre que sea sentencia definitiva, ustedes saben que van a tener que expresar agravios en la Cámara, bien, no en primera instancia. Entonces, en la Cámara, ¿cómo va a ser el procedimiento? Yo presento el recurso, me hacen lugar al recurso, bien, elevan el expediente a Cámara, llega a Cámara, sortean una sala de la Cámara, en el caso de Mar del Plata, que hay 3 salas, sortean sala, y ahí la Cámara va a sacar una resolución, un despacho, en donde nos dan tiempo por 5 días para poder expresar agravios. Y ahí nosotros tenemos que presentar bien el escrito con la expresión de agravios, todo bien detallado. Una vez que está presentado, vas a resolver. Y los jueces van a resolver en base a la expresión de agravios que nosotros hayamos presentado. Bien. Lucía, ¿te quedó más claro? ¿Alguna otra duda que tengas? Sí, eso de cámara lo había entendido, pero me costaba diferenciar esto que se especifica uno en uno y lo demás es como más junto todo. Claro, o sea, primero la gran diferencia es el momento en que se presenta. Uno va a ser en primera instancia y después se va a elevar el expediente a la Cámara y el otro va a ser... Claro, sí, eso lo había entendido, pero me faltaba como que reforzarlo con lo que explicó. Claro, en la expresión de agravios, al ser una apelación de sentencia definitiva, nosotros vamos a tener que ser bien precisos a la hora de mostrarle a los jueces de segunda instancia qué es lo que nos causa agravio precisamente de la sentencia de primera instancia. En cambio, en el memorial, al no ser una apelación de sentencia definitiva, ahí directamente se presenta en primera instancia y se eleva, y es mucho más escueto el memorial que la expresión de agravios. Bien. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, hoy va a ser la última clase conmigo. El lunes tienen con la doctora Villegas, que les va a recuperar la clase, que bueno, no sé qué problema hubo con la clase, que no pudieron abrir el aula. Doctora, ¿vos? Sí, Nicolás. Perdón, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí.
Con respecto a la reconvención, únicamente esta procede en los procesos ordinarios y sumarios, ¿no? Sí, la reconvención sí. Y lo que no entiendo es cuando se ha trasladado a la parte actora, sería, ¿no? Sí. No entiendo lo que es el artículo 356, que dice que deberá responder dentro de 15 o 5 días respectivamente, porque si en el sumario el plazo para responder es de 10 días. No entiendo por qué. Sí, pero la reconvención tiene un plazo distinto. Sí, 5 para el caso de sumario, ¿no? Y 15 Claro, para el ordinario. Claro, 15 para el caso de ordinarios. Ah, y 5 para sumario. Exactamente, Listo. 5 para sumarios. Bueno. El plazo es distinto depende del proceso, ¿bien? Y es distinto al plazo de contestación de demanda. Listo, eso quería saber, que me queda claro. Obvio que en la reconvención va a ser solamente en esos procesos. No tenemos reconvención, por ejemplo, en los procesos ejecutivos o en los procesos universales no tenemos tampoco reconvención. ¿Sí? Claro, sí, En perfecto. los procesos ejecutivos lo que va a poder hacer el demandado es oponer algún tipo de excepción. Si considera que alguna puede llegar a prosperar, pero no va a poder reconvenir. Gracias. ¿Puedo hacer la última pregunta? ¿No la molesta más? No, no hay problema. Hacer con el doctor Vasco, que estuvimos viendo el recurso extraordinario. ¿Me escucha? Más o menos, te escucho bastante mal. No alcanzó a llegar a casa y me entró un café para hacer el discurso. No hay problema, se escucha un poco cortado. ¿Se escucha cortado ahora? ¿Ahora? Más o menos. A ver, decime, si te llego a entender, no, me lo podés preguntar por mail. Uno de los ejemplos que nos decía el doctor es que, por ejemplo, se presenta una demanda. Nosotros tenemos domicilio en Mar del Plata. No tenemos el domicilio en La Plata, la presentamos en La Plata. Entonces, tenemos que tener el domicilio real, el domicilio legal o constituido, porque si no, no se pasa la admisibilidad. O sea, es lo que yo pude investigar para contestarlo. La admisibilidad del recurso. Claro, digamos, el recurso extraordinario lo que tiene de particular es que precisamente lo va a tratar la Suprema Corte, ¿bien? O la Corte Suprema, dependiendo. En el caso de la Suprema Corte, ¿dónde se encuentra ubicada la Suprema Corte? En La Plata. Está en Mar del Plata, está en La Plata. Entonces, uno de los requisitos de admisibilidad, además del monto, del depósito previo y demás, es fijar domicilio en el radio del juzgado. Estamos hablando del domicilio procesal. Entonces, yo al momento de interponer el recurso extraordinario, tengo que fijar domicilio en La Plata. Si no fijo domicilio en La Plata, no va a pasar bien los requisitos de admisibilidad que tienen los recursos extraordinarios. Y voy a perder, me van a declarar desierto ese recurso. Doctora, pero ¿el abogado y el demandante o el abogado solo? No, es domicilio procesal. Procesal. Es el domicilio procesal, que es donde las partes van a recibir las notificaciones. Bien, ahí me declaro. No hay problema. No hay problema. Bueno, los libero. Estudien aprovechen el fin de semana, cualquier cosa, me mandan mail, no hay problema, yo voy a estar el fin de semana atenta al celular. Tengo 3 consultas todavía para contestar, que lo voy a hacer ahora en un ratito. Y bueno, el lunes tienen con la doctora Villegas, y no sé si el miércoles tienen con el doctor Verdi clase de repaso. No sé si ellos algo. Y bueno, ahí aprovechen para preguntar todo. Todas las dudas que tengan, pregunten, y nos vemos el jueves en el examen. Hasta luego. Perfecto. Gracias, hasta luego. Sí, fui una de las que le envió el mail. Cualquier Sí. cosa, si no se entiende la consulta, la digo de otra forma. Sí, es uno de los que tengo para contestar, que vi que me quedó hace un montón. Me quedó abierto el No mail. era igual, yo voy leyendo otros temas. Yo por si no se Está bien. entendía la consulta. Sí, no, se entiende perfecto, así que no te preocupes que hoy vas a recibir la respuesta. Gracias. Bueno, gracias a todos por conectarse. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.